Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Les damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta inmensa oportunidad que nos da de nosotros poder compartir con usted en este momento maravilloso. Nosotros el día pasado ya habíamos trabajado en la primera parte sobre lo que tiene que ver con el análisis narrativo de los textos bíblicos. Habíamos trabajado la primera parte y hoy queremos trabajar la segunda parte como una manera de que la gente pueda darle seguimiento a ese proceso de cómo se trabajan los relatos bíblicos. Que el Señor bendiga a las personas que se van conectando en este momento. Ahí está mi amigo y hermano Miguel Rosario. En lo que se van conectando otras personas, voy a hacerle una introducción a la primera parte que nosotros ya trabajamos. Luego voy a entrar al proceso de transformación de los relatos bíblicos. Habíamos dicho primero que más del 90% de los relatos bíblicos, que son los textos que cuentan historia, que también tienen todo un proceso para uno poder identificarlo, son cruciales a la hora de nosotros poder identificar todos los personajes que intervienen en la trama, en las diferentes escenas. Es decir, más del 90% de los textos bíblicos son textos históricos, textos que cuentan historia, donde intervienen un grupo de personajes. Habíamos tocado también que nosotros tenemos que identificar los intereses. Eso lo tocamos en la parte 1 ya. ¿Por qué me interesa estudiar ese texto? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es la justificación? Y también habíamos dicho que hay que anotar, identificar dentro de los relatos las dificultades que yo tengo. Es decir, posiblemente me falta alguna herramienta para yo poder estudiar un pasaje bíblico. Un diccionario bíblico, un comentario bíblico, un libro que hable sobre el contexto de la cultura del siglo I. Que el Señor bendiga a Leo Gómez, que ya está conectado. Los que se van conectando, vayan compartiendo el link con muchas personas. Ya la gente comienza a conectarse para poder hablar de esto de una manera maravillosa. Yo disfruto mucho hablar de los textos narrativos. Es un proceso. Ya ahí tenemos mucha gente ahí que se van conectando. Le vamos a pedir, por favor, los que no estén suscritos al canal, suscríbase. Al mismo tiempo, le pedimos también que comparta la transmisión. Compártala, por favor, porque va a edificar muchas personas, porque yo voy a hablar del proceso de transformación de los relatos bíblicos. Habíamos dicho también que el pasaje bíblico tiene que leerse en diversas versiones de la Biblia. Yo recomendé la Biblia de Jerusalén y recomendé también la Biblia de las Américas porque viene con una introducción a cada libro. Y eso es muy importante que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Por otro lado, habíamos dicho que hay que identificar las coordenadas generales del texto. Ahí habíamos hablado de 5 coordenadas. Y habíamos mencionado a un especialista llamado José Ramírez King, un doctor en Antiguo Testamento, que trabaja esto de una manera maravillosa, que me dio clase en el año 2004, 2005, cuando yo estaba estudiando en San José, Costa Rica. Tengo que identificar, número 1, el tiempo directo y tiempo indirecto. Con el tiempo directo ustedes no tienen problema, porque el narrador te dice cuando fulano tiene 90 años, 40, 50, aconteció en el año tal, de la vida de fulano. Eso se llama tiempo directo. Sara era estéril, 10 años, eso es fácil. Ahora bien, cuando el narrador te dice, aconteció en la mañana del siguiente día, nosotros no sabemos a qué hora fue. Eso es muy importante. Nosotros no sabemos a qué hora fue. Entonces se llama tiempo indirecto. Aconteció en el atardecer. Eso se llama tiempo indirecto. Segundo, hay que identificar los espacios. 2 tipos de espacios. Espacio físico, que tiene que ver con el lugar donde se llevan a cabo los eventos. En el parque, en la ciudad, en la plaza, en la iglesia, en la sinagoga,
en el templo, en el camino, en el cielo. El narrador te lo va a decir eso. A veces te va a tocar punto de encuentro, desplazamiento, una fuente, fulano se desplazó de tal punto a tal punto. Eso es muy importante, que ustedes lo tomen en cuenta. Dios bendiga también a Reinaldo Encarnación, que se va conectando en este momento. Señores, compartan el link, compártanlo, para que la transmisión le llegue a otras personas y la puedan ver después, y el algoritmo de YouTube se lo puede enviar. Habíamos hablado también de tiempo, de espacio simbólico. Tomó el niño en su brazo, recibió el niño en su rodilla. Voy huyendo de mi señora. Eso lo mencionamos nosotros. Ponte en manos de tu señora. Todo eso se llama espacio simbólico. Tercero, habíamos dicho también que hay que hacer un inventario de los personajes que aparecen en la trama. Usted tiene una libretica en su casa y ahí va anotando todos los personajes que aparecen dentro del relato. Hace un inventario para luego ponerse en los zapatos de cada uno de ellos y poderse hacer un análisis. Que ese análisis pudiera ser una lectura de personajes, que nosotros también vamos a enseñar en los próximos días cómo se hace la lectura de personajes. Cuarto, habíamos dicho que tenemos que prestar atención a los diálogos entre quienes hablan los personajes. Y habíamos dicho también que hay que prestar atención a las acciones de los personajes, qué saben hacer, qué pueden hacer, qué hacen. Todo eso nosotros lo trabajamos en la primera parte. Habíamos dicho que después de eso hay que prestarle atención al estado inicial del relato. El estado inicial se refiere a cómo están las cosas cuando empieza el relato. Es decir, quiénes son los personajes, cuál es la situación, cómo se relacionan entre sí, con otros. Se va a utilizar la frase había una vez. En un reino existía una niña linda llamada Blancanieves, una madrastra y un espejo mágico. Un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Lucas 15, presten atención a esas frases. ¿Por qué? Porque aquí se utilizan unos verbos que se llaman verbos de existencia o de pertenencia. Había, estaba, tenía, existía. A esos verbos yo le tengo que prestar mucha, pero mucha atención dentro de los relatos. Por ejemplo, la madrastra de Blancanieves quería ser la única bella. El viajero fue asaltado. El hijo menor quería salir y tener experiencias diferentes a la de su familia. Amnón estaba atormentado por el deseo de Tamar. A eso tenemos que prestarle mucha, pero mucha atención. ¿Por qué? Porque estos verbos, había, estaba, tenía, existía, entre otros, nos va a presentar a nosotros la falta de algo. O dicho de otra manera, nos van a mostrar a nosotros el problema. El problema. Ahora bien, nosotros, cuando ya tenemos estos elementos que están identificados, que el Señor bendiga a la gente que todavía se sigue conectando. Compartan el link, señores, por favor, y dale me gusta. Dale me gusta a este video. Y el que no está suscrito, suscríbase a nuestro canal. Esto nos va a llevar a nosotros, juntamente con todo este proceso que hemos dicho ya anteriormente, a comprender que el estado inicial que te está mostrando el problema. A veces el narrador te dice, Lázaro estaba enfermo. Te está mostrando un problema. Ese problema tiene que quedar resuelto. Entonces el estado inicial de cómo están las cosas al comienzo del relato va a pasar por una serie de circunstancias que reciben el nombre de transformación y que va a culminar con un estado final del texto, que podría bien
ser el inicio de otra historia. Entonces, la transformación incluye 4 pasos, que es lo que voy a dar esta noche. 4 pasos. Estos 4 pasos, según Boyer, 1986, un especialista, y que Guidoberto Maecha, un famoso biblista que fue asesor de mi tesis, lo trabajó de una manera extraordinaria, son manipulación, competencia, performance o actuación y sanción. Vamos con el primer paso de estos 4. El primer paso de la transformación. Manipulación. Podemos definir la manipulación o motivación, porque hay personas que no les gusta que le llamen manipulación, sino otro le llaman motivación, como el motor que mueve las fuerzas actuantes. Es decir, sean personas, cosas o circunstancias dentro del relato. Esta palabra manipulación no es aceptada en algunos círculos. Entonces los autores prefieren utilizar la palabra motivación. La manipulación o motivación puede tomar diversas formas. Entre ellas, un deseo, una tentación, una invitación, una orden, una provocación, una seducción y todos estos elementos que yo he mencionado: deseo, tentación, invitación, orden, provocación o seducción se ubican dentro de algo que se llama conocimiento racional. Se ubican todos estos elementos. Por ejemplo, en el cuento de Blancanieves, el deseo de la madrastra de ser la más bella inicia el proceso de transformación. Oiga bien, en el buen samaritano, la compasión. En el hijo del aventurero, es el aburrimiento de la casa y el deseo de tener nuevas experiencias. Jonadab, amigo de Amnón, le sugiere cómo estar a sola con Tamar. Entonces, esto va a pasar por un proceso. La motivación o manipulación no termina con el inicio de la transformación. Ojo con eso. No termina ahí. ¿Por qué? Porque cada cambio en la historia sucede como acontecimiento de nuevas motivaciones. Ojo con eso. Saludo ahí a Walquiria Cuevas, que está conectada desde Ecuador. Señores, toda la gente que se van conectando, comparten el link con algún grupo para que después puedan ver el video. El soldado, por ejemplo, el soldado no mató a Blancanieves porque fue motivado por su propia conciencia o por la inocencia de la niña. El levita, el sacerdote, no ayudaron al herido porque fueron motivados o por su falta de tiempo, por sus propios intereses, por el miedo a ser asaltado o por todas esas cosas juntas. O sea, lo que yo quiero que ustedes vean aquí es que el hecho de que se inicie un proceso de transformación puede darse otro proceso de transformación dentro de los relatos. El hijo del aventurero, es decir, la parábola del hijo pródigo, como se le llama, que lo correcto es decir parábola del padre y sus 2 hijos, se arrepiente y vuelve a casa. ¿Por qué? Motivado por su propio convencimiento. El texto dice que volvió en sí. Tamar protesta cuando Amnón desea violarla, motivada por su honor y por la desgracia que significaría para ella tal acto. Todo esto tiene que ver con la transformación o motivación, que eso tenemos que prestarle atención dentro del relato bíblico. Ahora, luego viene el segundo paso, que es la competencia. El elemento que actúa en la historia se le llama sujeto operador.
Y este sujeto operador actúa porque acepta un contrato que está ofrecido a través de la motivación o transformación. Y aquí hay tres palabras clave aquí en la competencia. Ese personaje tiene que funciona como sujeto operador. Poder hacer, saber hacer, desear hacer. Quiero repetir esas tres palabras. Y agradezco profundamente a toda la gente que se vaya conectando en nuestro canal de YouTube. Poder hacer, saber hacer, desear hacer. Y el desear puede ocurrir como una fuerza interna. Un deseo, un propósito, o por fuerza externa, como resultado de una obligación. Vamos a poner un ejemplo. Si yo sé que el sujeto operador necesita adquirir experiencia, necesita adquirir capacidad, yo le tengo que prestar atención a todo lo que está pasando en el entorno. Por ejemplo, en Guerra de las Galaxias, el héroe Skywalker tiene que mirar 3 películas para él poder estar preparado para enfrentar al emperador. Es decir, necesita adquirir conocimiento. Eso usted lo puede ver en los muñequitos, eso usted lo puede ver en películas y también lo puede ver en los relatos bíblicos. Dentro del proceso de adquirir la competencia o la capacidad para efectuar la transformación, hay 2 elementos importantes. 2 elementos. Personas o elementos ayudadores y personas o elementos que son opositores. Vamos a poner 4 ejemplos. En la lucha entre el bien y el mal, en el cuento de Blancanieves, desde el principio, existen ayudadores. El soldado, los 7 enanitos y el príncipe. ¿Quiénes se oponen? La madrastra, la manzana, el sueño. Segundo ejemplo. En el buen samaritano son ayudadores el aceite, el burro, la posada, el posadero. ¿Quiénes se oponen? El tiempo, las heridas, el sacerdote, el levita, el miedo. En el relato del hijo del aventurero son ayudadores el hambre, los puercos, la conciencia, el padre, y son oponentes el dinero y el hermano mayor. En el cuarto ejemplo, en el caso de la historia de Amnón y Tamar, son ayudadores de Amnón, Jonadab, David y el siervo de Amnón. David, porque no hace nada, se convierte en un ayudador, porque ni siquiera lo corrigió ni le advirtió acerca del peligro que esa decisión entrañaba de estar con Tamar. Y la única oponente es Tamar misma y los argumentos que ella presenta. O sea, yo tengo que agarrar todo eso y hacer un análisis minucioso de esos elementos, porque me van a permitir a mí tener una mejor comprensión acerca del relato bíblico. Esto es muy importante que ustedes lo comprendan. Luego viene el tercer paso, que se llama performance o actuación, que es la acción del sujeto operador que va a producir la transformación del estado inicial, es decir, cómo están las cosas, cómo se muestran los problemas en el texto, en la historia, hasta llegar al final del mismo relato. Entonces, ¿pero qué pasa? Esto va a generar una situación de conflicto para ese sujeto operador. ¿Por qué? Porque un texto, una historia se construye a partir de pequeños relatos donde están presentes todos los elementos del análisis literario. Lo dice Boyer, 1986, en su página 53. Cuando la madrastra, por ejemplo, que representa a la bruja, el mal, manda matar a Blancanieves, se inician las transformaciones. Ella manipula al soldado con la orden de matarla, pero luego el soldado es motivado por la belleza o por la inocencia de Blancanieves y por su conciencia. El conflicto entonces se resuelve
¿Cómo se resuelve? Dejándola viva en el bosque. Ojo con eso. Y ahí empieza entonces una nueva historia con los enanitos en el bosque y luego otra historia entre ella y el príncipe. Segundo ejemplo. En El Buen Samaritano, la actuación de ayudar al herido causa situaciones conflictivas. ¿Por qué? Su viaje se interrumpe, su comodidad se pierde, se gasta el aceite, el dinero y además de oponerse a la acción del sacerdote y el levita. En el hijo del aventurero, es decir, en la parábola del padre y sus dos hijos, llamada también parábola del hijo pródigo, que le ponen ese subtítulo, los traductores de la Biblia, al dejar la casa paterna, entra en conflicto con la sociedad. Al gastar el dinero, entra en conflicto con el sistema. Y luego entra en conflicto con su hermano, que va a representar la ley y todo ese sistema. En la historia de Tamar, el conflicto entre ella y Amnón termina por generar la oposición de Amnón con su hermano Absalón, y ahí se va a iniciar una nueva historia. Por eso es que uno tiene que prestarle atención a cómo el relato está construido. Por eso es muy importante hacer el inventario de los personajes que aparecen en la trama, para uno analizarlo. ¿Por qué actuaron de X o tal manera? ¿Qué fue lo que los llevó a ellos a tomar tal decisión? Entonces, hace el inventario del personaje que te va a permitir identificar todo el proceso de transformación del estado inicial hasta llegar al estado final. Pasamos ahora a algo que se llama sanción. Y la sanción es el resultado de la transformación. Son las consecuencias, la valoración del desarrollo de la historia, la cual está expresada en el texto. Y este paso confirma la transformación ocurrida en el relato. El narrador, a través del texto, sanciona positiva o negativamente la transformación ocurrida en la historia. Para la gente que se va conectando ahora, estamos hablando del proceso de transformación del estado inicial, en la segunda parte del análisis narrativo que lo estamos haciendo hoy, para que luego las personas tengan el tiempo suficiente de mirar el video. Muchas gracias también a la gente que se van suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Las personas que no están suscritas, gracias por suscribirse. Suscríbanse, compartan el link para que luego otras personas puedan verlo y el algoritmo de YouTube se los envíe. Ahora, la sanción ayuda a clarificar los valores y los modelos que la historia o el texto están promoviendo, señor. Vamos a mirar los ejemplos. En el relato de Blancanieves hallamos la frase "y fueron felices", que muestra el triunfo del concepto del bien sobre el mal. Así termina el relato de la historia de Blancanieves. En El Buen Samaritano, la sanción viene con la frase "¿quién fue el prójimo?", que Jesús le hace al intérprete de la ley, y él dice: "el que usó de misericordia". Lucas 10, 36 al 37. Y ahí entonces hay una invitación al escriba, es decir, al intérprete de la ley, al lector o a la lectora, para ir y hacer lo mismo. Esa es la sanción del relato. En la historia del hijo del aventurero, es decir, del padre y sus dos hijos,
que se le ha llamado parábola del hijo pródigo, la sanción viene con la siguiente afirmación: porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lucas 15, 32. Y en la historia de Tamar, el texto sanciona tanto a Amnón como a David su padre. Recalca que su hija queda desolada y David no dice ni hace nada al respecto. Oigan bien, señores, cómo que están estos relatos. Entonces nosotros, cuando uno ve este proceso de sanción que hay en el relato, nos damos cuenta entonces que el análisis narrativo nos va a llevar a que nosotros veamos cómo termina el estado final. Cómo termina el estado final del texto, que a su vez puede ser el inicio de otra historia. Tal estado muestra que el problema, señores, la necesidad, el propósito expresado en el estado final ha sido resuelto, satisfecho, logrado, alcanzado. Y este nuevo estado manifiesta las cosas luego del proceso de las transformaciones. Vamos a mirar los 4 ejemplos. En el cuento de Blancanieves, el problema inicial está resuelto. Solo queda una belleza. La bruja ha sido destruida. La joven que estaba sola y desprotegida ahora tiene al príncipe que la protege, que le provee techo, alimento y además le devolvió el título de princesa. Dios bendiga a mi amigo y hermano Francisco Núñez que se ha conectado ahí. Señores, denle like a este video. Gracias a la gente que le han dado like. Muchas gracias. Dice por aquí Frankie Núñez, los leo. Sus enseñanzas son incansables. Yo disfruto todo esto, man. Y más el análisis narrativo. Precioso. Dice... bueno, es un saludo. Gloria Michi. Gracias por el saludo. Bendiciones. Muchas gracias. Segundo ejemplo. En el buen samaritano, el herido está a salvo. Ha sido curado. Tiene alimentos. Y también tiene medicina. Y tiene un lugar también donde lo pueden atender. En la parábola del hijo del aventurero, las dificultades causadas por su decisión de abandonar la familia están resueltas. Otra vez es miembro de la familia y se le devuelve el título de hijo. En la historia de Tamar y Amnón, el estado final es una situación de conflicto en el interior de la familia, producto de la violación cometida de Amnón contra Tamar, señor. Estos elementos que yo he mencionado de las transformaciones, de cómo se dan en el relato, usted lo puede leer en libro de cuentos, lo puede ver en muñequito, puede analizar una película que ustedes vean, en los libros de Mario Vargas Llosa. Lo puede ver eso. Los libros de Gabriel García Márquez, los libros de Isabel Allende, cualquier libro que hable de textos narrativos. Es decir, los textos narrativos son los textos que cuentan historia.
Y como son cuentos que cuentan historia, uno le saca el mayor de los provechos. Ahora, ¿qué yo necesito para estudiar el análisis narrativo? Y con esto que voy a cerrar con esta última parte. ¿Qué yo necesito? Número uno, necesito tener una libreta, un lápiz, donde yo voy a tomar todos los apuntes que considero importantes acerca de los textos que cuentan historia, que son más del 90% de las Sagradas Escrituras. Voy a necesitar, número dos, varias versiones de la Biblia. Por lo menos 2 o 3. Yo recomiendo la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas. Usted puede tener también Reina Valera contemporánea para comparar, hacer las similitudes, hacer la diferencia, mirar un poco ahí ese proceso. Tiene que tener también buenos comentarios bíblicos. Tiene que tener también algunos autores que hablen de análisis narrativo, que yo voy a hacer un video sobre eso. Posiblemente lo haga mañana en la noche, si el Señor lo permite. Una lista de autores que son especialistas o estudiosos del análisis narrativo de los textos. Eso lo necesito. ¿Por qué? Porque te van a explicar todos los pasos. Porque a veces el narrador en una historia menciona un personaje una sola vez y luego lo saca de la historia sin dejar rastro. Vamos a poner un ejemplo. Cuando Naamán tenía lepra, en la casa de Naamán hay una esclava que ella menciona quién puede resolver el problema. Luego el narrador la saca de la historia sin dejar rastro. Nada más aparece la historia ahí. El narrador la coloca ahí como una persona clave para resolver un problema. Oigan bien, para resolver un problema la menciona ahí. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a eso los relatos. Yo estoy seguro que cuando usted comienza a leer, mire, de que comience a mencionar varios personajes, usted lo anota. Lo va anotando. Hasta en un libro de historia de la iglesia que usted esté leyendo. Entonces voy a necesitar también libros que me hablen de alguna costumbre cultural, algunas tradiciones. Son muy importantes. Tomar esos apuntes, pero sobre todo de los especialistas en análisis narrativo. Señores, hay mucha gente que está estudiando análisis narrativo. Nosotros le estamos motivando. Y por eso en el mes de septiembre nosotros tenemos presencial y virtual un seminario sobre métodos bíblicos, metodología del estudio bíblico. Y ahí vamos a estar mencionando una serie de métodos. Y también vamos a trabajar métodos por aquí también, por nuestro canal de YouTube, también para que la gente tenga un acercamiento, porque esto es un canal educativo, de formación, de los bíblicos, de los teológicos, de los pastorales. Son muchos temas que vamos a trabajar aquí, pero por etapa, al paso. Porque yo necesito que la gente crezca en la gracia y en el conocimiento de Dios. Por eso a la gente le regalamos libros en PDF. Ayer le estábamos regalando el diccionario bíblico. Ayer le estábamos regalando libros de ciencias bíblicas. Entonces nosotros mañana vamos a hacer un video en la noche. Después de las 9 de la noche. Un video con una lista de los especialistas en análisis narrativo. Yo estoy seguro que cuando usted comienza a leer un texto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, usted le va a prestar atención a cómo están las cosas al principio. Porque si el narrador te dice, por ejemplo, que Lázaro estaba enfermo, te está mostrando el problema. ¿Cómo se resolvió eso? Resucitando a Lázaro.
Porque siempre te van a mostrar el problema, es decir, la carencia de algo. Y en el relato, eso tiene que estar resuelto. En el relato. Tiene que aparecer algo ahí dentro del relato ahí que va a resolver ese problema. Dentro del relato bíblico. Entonces es muy importante que nosotros podamos, los maestros de escuela bíblica, los maestros de escuela dominical, prestar atención a todos estos elementos que nos va a permitir a nosotros tener una mejor comprensión de los textos bíblicos. No olviden que hay que tener concordancia bíblica, varias concordancias. Yo recomiendo la concordancia Strong. Se necesita también una sinopsis de los 4 evangelios en paralelo, muy importante. Los targúmenes judíos hay que tenerlos, que se utilizaban en el culto sinagogal, lectura en hebreo, traducía al arameo, porque el arameo era la lengua vernácula, es decir, que la hablaba todo el pueblo. Varios diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos, diccionarios que hablen sobre el vocabulario de la carta paulina, para que usted aprenda a manejar ese vocabulario, esos términos, esa terminología que San Pablo usa en sus escritos. Y hay unos elementos que tienen que ver cuando el narrador termina la sanción, que ya va a tocar el estado final, prestarle atención al análisis del discurso. Que en el análisis del discurso vamos a encontrar una serie de temas. Ahora, para la gente que está ahí conectada y otros que van a ver el video más adelante, yo tengo que aprender, cuando tenga mi libreta en la mano y el lápiz, que esté haciendo el inventario, puedo anotar las características de los personajes que están en el relato. Por ejemplo, Blancanieves. Coloco el nombre, Blancanieves. Y pongo al lado. Es bella, es inocente, le gusta ayudar, es dependiente, no puede resolver situaciones por sí misma. Todo lo que aparezca lo voy anotando. Pues yo tengo que utilizar la imaginación, yo tengo que ser creativo. A la hora de leer, yo tengo que prestar atención al relato. Por ejemplo, la madrastra es bruja, tiene poder de dar órdenes a los soldados, sabe magia, es capaz de planear, le gusta triunfar sin limitaciones morales. Eso lo anoto. Lo que aparezca ahí lo voy a anotar dentro de ese relato. O con eso lo voy a anotar. El samaritano, el buen samaritano, es ayudador, tiene bienes, tiene dinero, aceite, vino, es capaz de compartir su medio de transporte, tiene misericordia. Todo eso lo anoto. ¿Por qué? Porque yo hago una lista de los personajes. Y eso me va a permitir luego hacer una relectura del pasaje bíblico para nuestra cultura. Y preguntarme, ¿qué me dice Dios en este texto? ¿A qué el Señor nos está invitando en ese relato? ¿Cuál es el mensaje de esa historia? ¿Cuáles son los temas de esa historia? ¿Cuáles son los discursos que está presentando esa historia? Entonces, eso me permite a mí prestarle atención al relato completo. Hay personajes que son ayudadores y otros son opositores. A las oposiciones yo le presto atención. Si yo tengo samaritano de un lado, tengo judío, coloco samaritano en una columna, coloco sacerdote y levita del otro lado y digo samaritano, el laico, campesino, libre, sacerdote y levita son judíos, religiosos, citadinos, legalistas. Eso lo anoto.
para ver cuáles son los personajes que se están oponiendo, cómo lo están haciendo dentro del relato, cómo se oponen dentro del relato. Y eso entonces nos va a permitir a nosotros comprender todo el relato bíblico, tener una mejor comprensión y luego agarrar un personaje y hacer un estudio de profundización. Incluso nosotros podemos hacer hasta un diario de esos personajes. Podemos hacer. Por eso quise tocar hoy del estado inicial que ya tocamos, todo el proceso de transformaciones que aparecen en los textos narrativos. No olviden que los textos narrativos son los textos que cuentan historia. Y en la Biblia, más del 90% de los relatos bíblicos cuentan historia. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por compartir estos minutos conmigo. Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar ahí. Estoy para servirle. Nos vemos mañana en la noche con un listado de los especialistas en análisis narrativo para que luego ustedes puedan conseguir los materiales en PDF o comprar algunos libros para que ustedes lo tengan. Así que bendiciones, feliz noche, muchas gracias.